Padilla, ¿su trabajo de Shakespeare? No tenía muy claro qué era lo que había que hacer. ¿Podría usted haber llamado a alguno de sus compañeros? No tiene las llamadas a móviles gratis. Sí, pero como no tenía el libro... Pero sí tiene Aula 365. Lo que pasa es que lo he perdido. ¿Y el disco duro virtual? Padilla, además de ser tu profesora, soy tu madre. Y en casa ya sabes el ADSL que tenemos. El ADSL de Movistar sigue dándote mucho más. Si aún no lo tienes, date de alta por 19,9 al mes. Llama ya al 1004. Movistar. Compartida. La vida es más. Este año solo nos han escrito una línea en la guía Repsol. Necesitamos ideas. ¿Y José Miguel? Claro, el de Repsol. Mariano, ¿qué haces? Pues aquí, arreglando el adoquinado este del siglo XII. Pues vale. ¡Ya tenemos 5 líneas! Guía Repsol, hecha por la ilusión de muchos, para que la disfrutemos todos. Es difícil ver cómo cada vez hay menos movimiento en nuestro bar. Apúntamelo, Antonio. Queremos poner más mesas y servir menú del día. Pero supone dinero y contratar gente. En ICO ofrecemos financiación para poner en marcha sus proyectos. No dejes que tu negocio se pare. Si eres autónomo o empresario, tú también cuentas con las líneas ICO. ICO, Gobierno de España. Señoras y señores, bienvenidos un día más a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Contamos con los siguientes invitados. Doctor Francisco García Olmedo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor del Departamento de Biotecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, también poeta. Es un placer tenerle de nuevo con nosotros. Bueno, lo de poeta es dudoso, pero para mí también es un placer estar aquí. Doctor José Luis García López, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidente de la Sociedad Española de Biotecnología. Es un placer tenerle con nosotros. Igualmente, un placer, encantado. Doctora Carmen Fenol Gómez, vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrática de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. También desarrolla diferentes actividades en torno a esta temática y luego podremos hablar con ella de esos temas que está abordando desde el punto de vista universitario. Es un placer tenerla con nosotros, doctora. Lo mismo digo. Doctor Daniel Ramón Vidal, forma parte del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Doctor Enrique Marín Palma, trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. También pertenece a la editorial Efemera. Es un placer tener con nosotros. El placer es mío. Y por último contamos con la presencia del doctor Jaime Costa Vilamayor, doctor ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación Española de Bioempresas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El tema que hoy vamos a abordar no es nuevo en Tiempo de Tertulia, pero me van a permitir ustedes que le lea una declaración de la FAO sobre lo que es la biotecnología. La biotecnología ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias. Cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, productos agrícolas y servicios, la biotecnología puede contribuir en gran medida a satisfacer en el nuevo milenio las necesidades de una población en crecimiento y cada vez más urbanizada. ¿Pero esto es así? Doctor García Olmedo. Bueno, pues sí, es así, sí se introducen una serie de matices que en el informe de la FAO también se introducen. Es decir, esto es un ingrediente para resolver un problema que confronta a la humanidad, que es conciliar la disponibilidad de suelo laborable, que esencialmente desde mediados del siglo XX no se ha podido aumentar. Hasta ese momento aumentó desmedidamente, se puso en cultivo todo lo que era razonable poner y varios millones de hectáreas que no se deberían haber puesto en cultivo. Es decir, hay que tener en cuenta que en el trópico, en el Caribe o en África, una hectárea puede llegar, la erosión de una hectárea puede llegar a producir 400 toneladas de suelo. Lo que quiere decir que un suelo que se pone en cultivo dura 1 o 2 años, ¿verdad?
Entonces, a partir de ese momento, como la población sigue creciendo, la disponibilidad de suelo laborable por persona disminuye. Es decir, que si hace 40 años pues era del orden de media hectárea de suelo laborable por persona, ahora es un cuarto de hectárea y en 20 años será 1.500 metros cuadrados, por decir una cifra. Y esto quiere decir que si queremos seguir comiendo como hasta ahora, si queremos abordar no solo el hambre actual, sino la futura, si queremos incluso comer más vegetarianos que hasta ahora, no hay que ser ni agrónomo, ni economista, ni futurólogo, ni Rappel. Rappel, para el que no lo sepa, es un adivino que adivina el pasado más que el futuro. Pues no hay más remedio que aumentar la productividad por hectárea. Y en este contexto la biotecnología es uno de los ingredientes, no es el único. Hay una mejor gestión del suelo, una mejor gestión del agua, en general una mejor gestión de todos los elementos de producción conducen a esto. La biotecnología no es la panacea universal ni la cura de Benito, que cualquier cosa lo resuelve. Es muy eficaz en la resolución de algunos de los problemas y desdeñarla para esos problemas es suicida. Doctor García López, vamos a ver, hemos hablado al comienzo de biotecnología española en el año de la ciencia. ¿Realmente existe esa biotecnología española? Es decir, la investigación en este área ofrece resultados que nos permita estar a la altura de las circunstancias, es decir, equipararnos, por ejemplo, con el resto de países europeos. A ver, yo pienso que además, basándome en estudios recientes de barómetros para medir un poco cómo va nuestro estado actual en cuanto a la investigación en biotecnología, pues tenemos una buena salud. Es decir, España aporta buenos biotecnólogos en el campo, digamos, de la investigación básica o biotecnológica, podríamos llamar académica, y en este sentido creo que los últimos años de este país han sido muy productivos para generar toda una, cantidad de doctores, de personas preparadas que nos hacen ser muy competitivos. Pero, sin embargo, yo creo también que esto no se ha acompañado con un desarrollo empresarial. Y no nos olvidemos, y esto es una cosa que es muy importante, que la biotecnología tiene una componente empresarial clara. Es una tecnología que está abocada a la producción, ya se ha comentado, en este caso de alimentos. Entonces, España todavía tiene una dificultad para transformar toda la investigación y todo el conocimiento que tenemos en productos y en empresas. Y esta es nuestra asignatura pendiente. Yo creo que tenemos una buenísima calidad científica, pero nos falta un poquito de trasvase, lo que llamamos la transferencia de tecnología de este sector para plasmarlo realmente en realidades que el ciudadano pueda apreciar en este país. En definitiva, que la tecnología no la estemos siempre, o los productos no los estemos siempre importando, ¿no? Y que seamos realmente productores de tecnología. Pero yo creo que estamos en un buen camino. Yo soy optimista porque cada vez más, de alguna forma, en España existe la voluntad de que los investigadores tengan mayor acceso a convertir esos conocimientos en productos, y se está valorando cada vez más en el entorno universitario, que es realmente de donde sale esta fuerza, ¿no? Doctora Fenol Gómez, se habla a menudo de los peligros de los transgénicos, pero ¿qué coste tendría el no utilizarlos? Vamos a ver, cada vez que se pone en marcha una nueva tecnología, se pone en marcha para resolver problemas. Entonces, algo que yo creo que generalmente falta en el debate sobre la biotecnología agraria, no así en otros debates acerca de biotecnología médica, por ejemplo, algo que falta es plantear precisamente cuál sería este coste. Este coste se mide en toneladas de pesticidas y se mide en algo que el profesor Olmedo ha comentado antes, que son hectáreas de suelo dedicado al trabajo agrícola. No puede hacerse una valoración adecuada de los beneficios de la biotecnología sin saber que lo que se pretende es reemplazar otros usos y otras prácticas que suponen en sí graves problemas. De modo que este enfoque de resolución de problemas, y no solamente de mayor productividad, es algo que generalmente falta, y que yo, desde luego, como convivo con muchos colegas ambientalistas en la facultad en la que enseño, es algo que me preocupa mucho.
no podemos hablar de los beneficios o de los peligros de la biotecnología sin hablar de los beneficios y de los peligros de la agricultura convencional o de los beneficios y los peligros de la agricultura ecológica. De modo que yo creo que a lo largo del debate iremos entrando en detalles acerca de qué nos ofrece y qué, en cuanto a beneficios y en cuanto a problemas, cualquiera de estas aproximaciones al cultivo de la tierra para obtener alimentos y bienes de consumo que de momento vamos a querer seguir haciendo para poder no ya seguir alimentándonos como nos alimentamos, sino intentar alimentar mejor a esos 800 millones de hambrientos con los que todavía nos arrastramos. Doctor Ramón Vidal, hemos leído al comienzo esa declaración de la FAO, pero no obstante, este organismo internacional reconoce también la preocupación por los riesgos potenciales que plantean algunos aspectos de la biotecnología. Tales riesgos pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: los efectos en la salud humana y de los animales y de las consecuencias ambientales. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, yo le podría decir que lo primero es que tenemos que dejar claro que riesgo cero no existe en ninguna actividad humana y la agricultura y la alimentación, por supuesto, no está exenta de riesgo. Partiendo de esa base, en cuanto a riesgo sanitario de los alimentos biotecnológicos, decirle que son los alimentos más evaluados de toda la historia de la alimentación. Todos los que se han comercializado hasta la fecha en el planeta han pasado unas evaluaciones rigurosísimas, siguiendo las directrices de la Organización Mundial para la Salud, y constituyen un paradigma de cómo deberíamos estar evaluando todos los alimentos, lleven el apellido que lleven, transgénicos, convencionales, orgánicos o funcionales. Desde el punto de vista del riesgo medioambiental, pues seguro que van a haber riesgos medioambientales, porque como supongo que discutiremos luego a lo largo de la tertulia, es que la agricultura es un riesgo al ambiente, es una agresión al ambiente. Pero todas las cifras apuntan, en el sentido que comentaba Carmen, que la utilización racional, bien dirigida, de las plantas transgénicas para generar alimentos biotecnológicos puede no solo no ser un problema para el medio ambiente, sino dar soluciones para problemas al medio ambiente. Por lo tanto, yo le diría que desde la investigación agroalimentaria lo que contemplamos es que claro que pueden haber riesgos, como cualquier otro tipo de agricultura, pero que en este caso los estamos evaluando antes de la comercialización. Y eso es lo importante. Esto hasta ahora nunca había pasado y con los biotecnológicos está pasando. Y en la mente de cualquier persona con dos dedos de frente cabe pensar que si a priori los estamos evaluando, pues los riesgos, si aparecen, será de forma mucho menos probable. Doctor Marín Palma, actualmente la investigación biotecnológica tiende a concentrarse en el sector privado y a orientarse hacia la agricultura en los países de ingresos más altos, donde hay un poder adquisitivo que permita hacer esos productos. Desde una institución pública, ¿cómo analizamos estos factores? Bueno, primero señalar que no solamente es en el sector de la agricultura donde se utiliza de una manera mayor los frutos que se obtienen de la biotecnología, sino que también se utiliza en farmacología, se utiliza en minería, se utiliza en muchísimos otros campos. Es decir, la biotecnología tiene un espectro de campos de aplicación muy amplio, que quizás haya tenido más trascendencia en el campo de la alimentación, porque bueno, pues ha podido ser un campo en el cual se ha podido atacar más el uso de la biotecnología que en otros sectores donde quizás por entenderse que hay una aplicación más directa a nuestra salud o a la protección del medio ambiente, no se ha hecho una crítica mayor. Pero no solamente la biotecnología tiene, quiero señalar, no tiene una aplicación en el campo de la agricultura, alimentación, sino también en muchos otros sectores. Desde el punto de vista científico, obviamente la biotecnología ha abierto innumerables posibilidades. Consiguió en su época, desde el año 73, cuando se descubrieron las técnicas de ADN recombinante, consiguieron hacer pasar al científico de un mero observador de la naturaleza a un técnico práctico, es decir, empezó a manipular una serie de elementos en beneficio de la salud humana, en beneficio del propio medio ambiente, y eso obviamente ha repercutido en toda la investigación que posteriormente se ha realizado.
Doctor Costa Vilamayó, usted formaba parte de la Comisión Nacional de Biovigilancia. ¿De qué se encarga esta comisión? Sí, si me permite, matizaría su presentación, que no tengo el honor de ser presidente de SEBIO, pero sí soy el representante para cuestiones agrarias o medioambientales. Esta Comisión Nacional de Biovigilancia ha sido creada en España para acompañar la comercialización de variedades de cultivos derivadas de organismos modificados genéticamente, precisamente para confirmar que en los planes de seguimiento se comportan tal y como estaba previsto de acuerdo con las evaluaciones previas a la aprobación. Esta comisión se ha reunido varias veces y esta comisión es también la responsable de aconsejar al Ministerio de Agricultura español para definir las normas para facilitar la coexistencia con otras formas de cultivo. Tengo que destacar aquí que algo que generalmente no es bien conocido por el gran público, pero es que en realidad todas las plantas que se cultivan en la agricultura actual han sido modificadas por el hombre durante miles de años. La diferencia con lo que estamos ofreciendo ahora es que la modificación es ahora mucho más precisa y mucho más dirigida y, por supuesto, mejor conocida y controlada. Y un buen ejemplo es precisamente esta Comisión Nacional de Biovigilancia. Muy bien, señores, estamos en el coloquio, pueden intervenir cuando lo deseen. Enlazando con esta última intervención respecto a los niveles de seguridad de la biotecnología, me gustaría que explicasen a nuestros televidentes de qué manera puede ayudarnos a mejorar los alimentos que ingerimos la biotecnología. Yo creo que hay un desenfoque, incluso en la denominación de alimento transgénico, porque en realidad las prioridades biotecnológicas no están en primera instancia dirigidas a alterar lo que comemos. Un maíz transgénico, el grano de maíz transgénico es indistinguible de su equivalente no transgénico, es decir, de la variedad a partir de la cual se obtuvo, en absoluto. Es decir, desafío a cualquiera que pueda, de visu, en una mezcla de ambos, o por sabor o por análisis químico, distinguir, salvo que vaya directamente a mirar un gen concreto entre 30.000 que componen el genoma y porque en realidad la prioridad de la humanidad hoy, y viene siendo esa, hay dos prioridades de la humanidad en relación con la producción de alimentos desde mediados del siglo XX, que es una es producir más por hectárea y la otra es producir más limpio. La agricultura ha sido contraria al medio ambiente desde que se inventó, y de hecho tanto más contraria cuanto más primitiva. La mayor agresión de la agricultura al medio ambiente es la invasión de suelo natural, algo que se omite en la evaluación de la agricultura ecológica, que necesita más suelo para producir lo mismo. En este sentido, la prioridad es erradicar o paliar algunos de los inconvenientes y dificultades que se tiene en la producción. Porque aunque yo he dicho como dos mandamientos, el de producir más limpio, en realidad pasa como con otros mandamientos que son resumibles. En realidad no estamos hablando de dos cosas distintas, porque cuando, por ejemplo, el maíz transgénico que hay plantado en España es resistente a un insecto, el taladro del maíz, que, como su nombre indica, entra en la caña y taladra por dentro unos túneles y destruye por completo y hace improductivo el maíz que ataca, ¿no? Esto es un problema, y es un problema porque si intentamos combatirlo con insecticidas tenemos que usar toneladas de insecticidas, y si no lo combatimos perdemos la cosecha. Con lo cual el objetivo de producir más lo estamos derrotando porque tenemos pérdidas, y el de producir más limpio lo estamos derrotando porque tenemos que usar insecticidas. Cuando tenemos un maíz resistente usamos menos insecticidas o incluso ninguno y producimos más. Aumentamos el rendimiento medio al eliminar pérdidas, ¿de acuerdo? De manera que estos son retos que están relacionados con la producción de alimentos, es decir, con el objetivo de que sigamos comiendo parecido a como comemos ahora. No va a haber nuevos alimentos, etcétera, como prioridad. Aparecerán como oportunidades de mercado, pues lo mismo que aparece un determinado diseño de joyas y de pronto prende en el público. Pues si a alguien le gusta tomar pimientos morados, pues acabará tomando pimientos morados, pero eso no es una prioridad. Y lo que hay ahora mismo en el mercado
pasado por todas las cribas de seguridad que se han pasado, es mucho más seguro que sus alternativas, sin duda. Es decir, y mucho más limpio que sus alternativas, y rinde más que sus alternativas. Y en esto responde no ya a retos del consumidor, como frívolamente se dice, olvidando que consumidores somos todos, sino a retos de la humanidad. La humanidad está confrontada al hecho de que tenemos que producir más por hectárea. Y le voy a citar un ejemplo reciente que desmiente, es decir, diga de entrada que la publicidad de ciertas compañías que han dicho que iban a arreglar el hambre en el mundo no me parece apropiada. Digamos por delante eso, pero no es falsa. Quiero decir, en el momento que Estados Unidos, principal productor de maíz, ha desviado una mínima parte de su producción a la producción de biocarburantes, el precio de las tortillas de maíz en México se ha duplicado. Si no tuviera ninguna relación o ninguna capacidad de resolver el problema, no hubiera ocurrido tal fenómeno. De manera que no es la solución del hambre en el mundo, porque ninguna medida singular que tomemos va a ser la solución, es un problema complejísimo. La mayor lacra de la humanidad. Se ha mencionado que hay 800 millones de hambrientos. Hace 40 años había 1.000 millones de hambrientos, de manera que el hambre, en contra de lo que algunos dicen, no ha aumentado, sino que ha disminuido. No hay 3.000 millones de hambrientos como algunos pretenden. Ha disminuido de una forma totalmente frustrante, en una medida totalmente decepcionante, muy por debajo de los objetivos de disminución del hambre en el mundo, hasta el punto de que haya 800 millones de hambrientos es sin duda la mayor lacra de la humanidad. Es decir, que nadie me interprete mal. Pero para resolver un problema hay que ponerlo en sus justos términos. Si se desvirtúa nunca se resolverá. Y termino diciendo que haber reducido menos de 200 millones el número de hambrientos en 30 o 40 años es un resultado pobrísimo. Pero hay que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo la población mundial ha pasado de 3.000 millones a 6.000 millones, de tal forma que en términos relativos tampoco es para que decir que ha sido un completo fracaso. De acuerdo, entonces estamos de acuerdo en que la biotecnología alimentaria mejora la producción, pero sigo insistiendo, la publicidad de muchas de las empresas biotecnológicas dice que además de aumentar la producción, mejora los alimentos. ¿Eso podemos sostenerlo? A ver, yo quería insistir, porque no voy a discutir sobre el tema de la productividad, porque es evidente, o sea, lo primero es alimentar a las personas, ¿no? Pero aparte de eso, en la biotecnología de los alimentos tampoco hay que centrarla solo en la agricultura. Los alimentos son muchas más cosas, que eso es también un factor importante que tenemos que tener en cuenta. Los alimentos, por ejemplo, pues son los productos lácteos, o pues es incluso la ganadería también, que nos olvidamos, la acuicultura, o sea, hay otras muchas formas de obtener alimentos. Es decir, que no centremos, si hablamos de alimentos, no es bueno centrar solo el debate sobre agricultura, que está muy bien. Además, yo no voy a discutir el principio básico de que primero alimentémonos todos y después mejoremos la calidad. Pero yo lo que sí que creo es que la biotecnología puede hacer mucho por mejorar la calidad de los alimentos. Es decir, los alimentos no solo son calorías, además del valor calórico que aportan, hay que introducir en esos alimentos otros factores esenciales para la alimentación. Y ahí yo sí creo que la biotecnología, digamos, de los próximos años va a ir preocupándose poco a poco de eso. Hablábamos antes de los colores, de lo que podríamos llamar el aspecto del alimento. Eso podemos dejarlo un poco al margen porque parece un poco más trivial, pero lo que está claro es que los alimentos se pueden enriquecer en productos más saludables, como podrían ser vitaminas o factores antioxidantes. En fin, se les puede dar un aumento de calidad que por los tratamientos tradicionales hasta ahora no eran factibles. O sea, yo creo que ahí esto va poquito a poco. Es evidente que, como toda tecnología, puede suponer un encarecimiento del producto y que hay que cubrir las cuestiones primarias por encima de todo, pero no nos olvidemos de que al final el objetivo de la biotecnología, aparte de producir más, es con mayor calidad. Si me permiten, como tecnólogo de alimentos, y para darle una imagen al espectador, la producción de un alimento es una cadena que comienza con una materia prima en el campo, que puede ser una planta o puede ser, como indicaba José Luis, un animal en la granja. A partir de ahí, el segundo eslabón, dejada esa materia prima, es las industrias que transforman esa materia prima en un alimento. Luego viene el tercer eslabón, que son las compañías de distribución, los hipermercados, los mercados que venden ese alimento al cuarto eslabón, que son los consumidores.
Pues por responder claramente a su pregunta, hay desarrollos transgénicos para todos y cada uno de esos eslabones de la cadena. Lo que pasa es que los primeros que se han comercializado, porque son los primeros que aparecieron, afectan a los primeros eslabones, a la producción en campo. Pero, por ejemplo, existen patatas transgénicas que no pardean. Todos hemos sentido la desagradable sensación de cortar una patata y ver que al cabo de pocos minutos aparecen unas manchas pardas. Sabemos la base bioquímica de eso y eso es un problema para el consumidor, pero es un problema mucho mayor para las industrias que, por ejemplo, hacen patatas fritas congeladas. Pues hay patatas transgénicas que pardean mucho más tarde. O incluso en el campo de la distribución se pueden encontrar alimentos que tienen una vida útil mucho más larga. O finalmente, en el caso del consumidor, como indicaba José Luis, hay arroces con incrementos de vitamina A, bueno, con vitamina A en la semilla, que los convencionales no tienen. Hay tomates enriquecidos en flavanoles con todo el efecto antioxidante que podrían ser mejores alimentos funcionales. La ventaja de la biotecnología, para los que trabajamos en alimentos, es que es totalmente transferible a lo largo de la cadena de producción. Y eso es importantísimo y eso antes o después decantará al sector a aplicar biotecnología. Doctor Costa Vilamayor. Sí, quería añadir a la discusión que aunque la primera generación de plantas transgénicas ha sido diseñada para aumentar la eficiencia en la producción, ya se han encontrado algunas ventajas en cuanto a la calidad, porque por ejemplo el maíz protegido contra taladros, que tiene los granos de la mazorca intactos en el momento de la maduración, ha mostrado que tiene menor riesgo de contaminación por fumonisinas, que son micotoxinas que se producen de forma natural en las heridas que los insectos han dejado en los granos. Esto es una realidad y de hecho ha habido bastantes casos ya de retirada de productos a nivel de Unión Europea que no han ocurrido nunca en el caso de un maíz transgénico. Doctora Fenol. Sí, quería comentar que cuando se habla generalmente de mejoras en la calidad de los alimentos, pues a menudo pensamos en aspectos que nos pueden parecer más frívolos desde el punto de vista, por lo menos, del ciudadano. Pero acaba Daniel de mencionar uno de estos alimentos modificados genéticamente que no se ha modificado con intenciones frívolas, sino con intenciones profundamente humanitarias. Se trata del arroz, del llamado arroz dorado, que es un arroz con un alto contenido en provitamina A. El objetivo del desarrollo de este arroz no es suministrar un arroz de mejor aspecto, mejores cualidades organolépticas, sino dar a un porcentaje altísimo de la población mundial que se alimenta fundamentalmente a base de arroz un suplemento adecuado de vitamina A. Si nosotros pensamos que la alternativa a esta modificación, a este alimento biotecnológico, es enviar pastillas de vitamina A los sitios donde hay déficit, creo que es fácil entender que lo que puede hacer la biotecnología es ir un paso más allá, sobre todo cuando, como en este caso, se ha trabajado con los propios institutos de investigación estatales y de agronómicos de los países interesados en comercializar o en producir este arroz, introduciendo esas modificaciones y esas mejoras genéticas en las propias variedades locales. Entonces, creo que es fácil caer en la idea de que la modificación de las características alimentarias de las plantas es algo pues un poco frívolo que va detrás del mercado. Esto no tiene por qué necesariamente ser así. Y creo además que una buena parte de la investigación que se hace, desde luego no en las empresas, pero sí en los organismos públicos de investigación y financiado por fundaciones y demás, tiene muy presente este tipo de aplicación, tanto en el aspecto del valor nutritivo del producto final que se consigue, como incluso en la fase de producción. Entonces, respecto a un tema que surgió hace un momento y me gustaría, que es el tema de si la biotecnología agronómica la hacen fundamentalmente las empresas o la hacen también los institutos públicos de investigación, yo creo que lo que hemos llegado a ver que se comercializa es lo que han hecho las empresas, porque se ha ido detrás de ello y porque ha habido el interés y el impulso para hacerlo. Pero hay muchísima investigación orientada a mejorar problemas de países en vías de desarrollo que se hace en universidades, instituciones públicas y con financiación pública. Y eso lo debe saber el ciudadano. Doctor Marín. Sí, no, bueno, era señalar al pie de lo que han hablado mis contertulios,
No debemos ni siquiera considerar a lo mejor como frívolo el uso de la biotecnología que se ha hecho en agricultura para crear variedades resistentes a determinados insectos, porque si nos damos cuenta eso no está repercutiendo solamente, bueno, se repercuten unos valores económicos que van no solamente a las empresas, sino va al propio ciudadano, al propio consumidor. Es decir, que consigamos que un campo haya menores pérdidas de esa cosecha, hace que también el precio de ese producto cosechado en ese campo pueda ser maíz o pueda ser cualquier otro organismo modificado genéticamente que se esté cultivando vegetal, va a hacer que el precio final para el consumidor no solamente haya mayor cantidad, se pueda dar de comer a mayor población, sino que también el precio final sea más bajo, porque la producción se está manteniendo con respecto a las pérdidas que se podría tener en un cultivo convencional. Pero aparte, también como ya han estado señalando, los beneficios a los cuales se quiere llegar con alimentos modificados o productos alimenticios derivados de modificaciones genéticas en sus materias primas o en sus bases, es que se puedan llegar incluso a entrar en el campo de la biomedicina, es decir, se están practicando o se están desarrollando alimentos que van a incorporar vacunas. Esto va a hacer que incluso el suministro de vacunas a países, por ejemplo, ya que entramos siempre en las mismas polémicas, países del tercer mundo, pueda ser más sencillo a través de un alimento. El consumo por parte de los destinatarios de esas vacunas pueda ser más sencillo. Se me ocurre, se está intentando incorporar incluso a plátanos, un alimento que puede ser fácilmente consumido sin muchos problemas, pues por un niño, por una persona pequeña, por un crío. Y bueno, todo esto son desarrollos futuros que se están haciendo que efectivamente ya no entrarían dentro de lo que podríamos considerar el campo más frívolo de la agricultura, como podría ser a lo mejor el de la resistencia a determinadas plagas. Don Francisco. Yo quiero matizar lo que he dicho porque parece que no se me ha interpretado correctamente. La prioridad de la resistencia a enfermedades y herbicidas es muy superior a cualquier otra prioridad. No hay alimento malo, de manera que una dieta equilibrada. Todas las demás demandas son demandas sectoriales. Yo he citado cambiar el color a un pimiento hacia un color inusual como el otro extremo de las prioridades, y en medio hay muchas otras. En el caso particular, es decir, y el sector, la demanda sectorial puede ser desde envasadores de tomate que quieren un tomate con menos agua a la hora de la madurez, como el altamente prioritario por razones humanitarias de suplir la deficiencia en vitamina A de 3.000 millones de niños, la deficiencia que causa 1 millón de muertes al año, ceguera en no sé cuánto, es decir, eso, por supuesto, es una prioridad. Ahora, es una demanda sectorial muy específica en el sentido de que es la demanda sectorial de las capas de humanidad que se alimentan prácticamente de un solo alimento, del alimento básico, y en este caso del arroz. En el resto de los casos hay montones de cosas que se pueden hacer. Curiosamente, muchas de ellas son sustraer propiedades y no añadir, porque el énfasis de la biotecnología, siempre que se discute de ella, se habla como de que se le ha conferido una propiedad que no tenía. Pero las plantas no estaban ahí. Y hablo de las plantas, y en esto respondo violentamente a mi amigo de aquí de la izquierda. Los animales, los filetes que comeréis a mediodía, digo porque yo probablemente no esté, proceden de las plantas. Y por tanto, el cuello de botella de la alimentación está en las plantas. Y por eso he dicho que tendremos que ser más vegetarianos en el futuro, probablemente para responder a una población creciente. Pero a lo que voy es al hecho de que muchos productos alimentarios son alergénicos y hoy conocemos las moléculas que causan esa alergia. En mi propio laboratorio hay un grupo, el del profesor Salcedo, que han identificado, por ejemplo, los alergenos del alma de panadero que están en la harina. Y curiosamente también en la madera, porque en algunos conglomerados de madera que hoy día están en todos los muebles, se les añade harina de trigo como aglutinante. Entonces el carpintero que está cortando esa madera se está exponiendo a unos alergenos que son de trigo. Todo eso han sido aportaciones
hechas en mi propio laboratorio, en mi propio departamento. Entonces, hoy día, al conocer esas moléculas y los genes que las codifican, es posible eliminarlos por ingeniería genética. De manera que es un potencial de añadir y de quitar. Lo que ocurre es que luego, a demandas sectoriales, pues es una tecnología que responderá a ellas y tal. Sí hay que advertir que tal como han puesto este asunto, en donde la mayor parte de la inversión no va a la investigación, sino a todo el costosísimo proceso de aprobación y de aceptación por el público. Dicho sea de paso, un proceso que tiene elementos muy saludables, de un rigor sin precedentes en cuanto a asegurar, y luego una serie de elementos redundantes. Es decir, se ha llegado a una situación poco menos que es como que si se demuestra que la aspirina quita el dolor de cabeza en Nueva York, hay que volverlo a demostrar en Madrid, y en Madrid no sirve para Alcalá de Henares. Se ha llegado a esta situación. Eso encarece artificialmente el proceso, de tal modo que la investigación es una parte trivial de la inversión, y no solo eso, sino que lo pone en manos de los grandes. Solo los muy grandes, muy financiados, muy sólidos, con un negocio muy diversificado, pueden aguantar el tirón hasta que la gente se convenza que una aplicación es útil. Y nos barren a países enteros y a empresas incluso de cierto tamaño de poder contribuir a esa innovación, de un modo artificial, encareciendo el proceso de aprobación. Entonces, tal como está el proceso de aprobación, muchas aplicaciones que podrían estar, de las que se han mencionado aquí, que son útiles para sectores concretos, para problemas concretos, para personas de cierta edad, para niños lactantes, es decir, para demandas específicas de sectores de la población, esos van a ser difíciles de implementar porque si el mercado no tiene unas ciertas dimensiones, no puede pagar el inmenso coste de inversión que requiere. Entonces, lejos de mí de decir que es que no tiene aplicación, lo que sí digo es que cambiar la composición no es una prioridad de la humanidad, es prioridades en ciertos contextos, de ciertas industrias, de ciertos procesos, es decir, son prioridades de menor rango que las que yo afirmaba, y no hay absolutamente nada de frívolo. Si yo he empezado por eso es porque es la crítica más generalizada, que es que la impopularidad se debe a que se han hecho cosas frívolas. Lo que se ha hecho responde a dos cosas, responde a una necesidad imperiosa, a un reto claro de la producción de alimentos, que es producir más por hectárea y producir más limpio, y responde también al hecho de que las innovaciones que se han introducido son innovaciones que dependen de uno o de pocos genes. Porque muchas de las cosas que dicen es que no se han preocupado en absoluto por hacer plantas que crezcan en suelos salinos. No, claro que nos hemos preocupado, y cualquiera de nosotros seríamos célebres si lo hubiéramos logrado, y uno de nuestros motores, no el único, es la celebridad, la celebridad moderada, de que tus colegas te digan qué majo eres, qué cosas más ingeniosas has hecho, ¿no? Y lo que ocurre es que son problemas muy complejos que dependen de más genes, y que las consecuencias de alterar eso disminuyen la productividad, disminuyen otras propiedades agronómicas. En general, en biotecnología hay que partir de una buena variedad, y si se modifica, se le añade una propiedad deseable o se le quita una indeseable. Pero si se empezó con una buena variedad, se acabará con una buena variedad, y si se empieza con una mala, se acaba con una mala. Bueno, las nuevas tecnologías, estaremos de acuerdo que además de suponer un cierto respaldo para el investigador, un reconocimiento a su labor, requieren importantes sumas de inversión en el desarrollo de estas tecnologías. Vamos a analizar, si les parece, la situación española. La investigación biotecnológica en España está siendo financiada fundamentalmente por instituciones públicas o privadas, y si tenemos datos de porcentajes y eficacia, también me gustaría que hablásemos al respecto. Así sin papeles y de memoria es complicado hablar, pero lo que uno puede pensar y decir, y yo lo digo siempre, es que la biotecnología en España no está ni mejor ni peor tratada que otras muchas disciplinas. Es decir, que en este país, como todos sabemos, todavía nuestro grado de inversión en ciencia, tecnología o en I+D, si se quiere llamar así, en investigación y desarrollo e innovación, es todavía muy escaso. Muy escaso. Y entonces la biotecnología está en ese mismo contexto. Entonces no nos podemos quejar, porque está igual de peor tratada o igual de tratada mal, si se quiere decir, que la química o la física o otras disciplinas.
En eso no tenemos nada que objetar. Yo diría que la ciencia en general está maltratada en este país desde hace tiempo, se hacen esfuerzos, y eso es cierto, pero seguimos teniendo una inversión muy escasa. Y también se puede constatar, y eso es otra realidad española, que así como en otros países en desarrollo la mayor inversión en I+D la hacen las empresas, en este país la mayor inversión proporcional, si se quiere, la hace, el Estado o las fundaciones públicas. Entonces esto hay que invertirlo. Lo decía yo antes, que tenemos muy buenos investigadores, pero todavía lo que es el sector empresarial y en biotecnología es importantísimo. Es que no lo puedo dejar de decir siempre, que la biotecnología es una disciplina creada para producir y poner en el mercado servicios y productos. Lo otro es bioquímica, o si se quiere es química, o si se quiere es biología o medicina o lo que sea. Entonces la biotecnología tiene siempre el enfoque hacia poner en el mercado pues esos productos. Entonces en España el problema que tenemos es que la investigación en la empresa todavía es mucho más baja que la que tenemos. Entonces no terminamos de explotar en este sentido y habría que hacer un esfuerzo. Se está haciendo, se están poniendo medidas, pero a mí me parece que siempre se hacen medidas de bajo perfil y hay que dar ese impulso. Hace unos años, en los años 80, se hizo verdaderamente un impulso en España que hizo que nuestro Producto Interior Bruto pasara de un 0,4% en gasto de investigación al 0,8% a finales de los años 80, y nos hemos ido quedando atascados en los 90 y ahora todavía en el 1%, que es infinitamente más bajo que el famoso 3% al que pretendemos llegar en el 2010. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ese 1%, a ese 3%? Pues no lo sé, pero lo cierto es que alguien tiene que poner remedio. Las empresas tienen parte de culpa en esto porque tienen que invertir más en I+D, pero también el Estado todavía le queda un largo recorrido, ¿no? Doña Carmen. Sí. Yo desde luego suscribo completamente lo que ha dicho José Luis. Me parece que es completamente insuficiente la inversión que se hace en este país en investigación y en lo que va inmediatamente antes de la investigación, que es la educación superior, y lo que va antes de la educación superior, que es la otra. El potencial de un país como el nuestro hoy en día o está en esa inversión o seguiremos siendo un país que no se dedica más que al sector servicios, dependiente del turismo, que con las perspectivas del cambio climático tampoco sabemos a dónde nos va a llevar ni durante cuánto tiempo va a ser sostenible tal y como lo es. Yo creo que algo que es también tremendamente importante es que en el campo en concreto de la biotecnología, yo creo que en biotecnología como tal hay muy poca inversión en investigación. Lo que hay es una inversión equivalente a otras áreas del saber en aquellas ramas del conocimiento que son la base de los descubrimientos que luego pueden aplicarse biotecnológicamente. Y yo creo que es una auténtica pena que en un país como este, donde hay una enorme, no sé si es una suficiente por lo menos cantidad de muy buenos investigadores y muy buenos grupos de investigación haciendo toda esa investigación básica, y a los que les falta ese poco de valor añadido de inversión y de instrumentos para que se puedan aplicar en biotecnología, porque como ya se ha dicho varias veces, biotecnología es una tecnología, es una ingeniería. Se aplican conocimientos básicos que previamente se obtienen. En nuestro país, en biología molecular y celular es magnífico. Tenemos magníficos investigadores en todos los niveles de organización, en plantas, en microorganismos, en animales, en humanos. Entonces, es realmente una pena que no se esté explotando eso. Es una pena. Daniel. Sí, yo quisiera matizar algo de lo que ha indicado José Luis. Un investigador en España, cuando va a pedir fondos públicos, puede llamar a dos puertas, mejor a tres. Una sería su gobierno regional, que no suelen tener muchos euros, la segunda y más importante al gobierno de la nación, y la tercera a la Unión Europea en forma de proyectos. Pues la sociedad debe de saber que durante el quinto y sexto programa marco, los proyectos de la Unión Europea se constituyen en programas marco que duran varios años, ahora vamos a comenzar el séptimo. Durante el quinto y el sexto hemos tenido un bajón brutal de fondos de la Unión Europea para proyectos de biotecnología agroalimentaria, que viene mediado por la presión en Bruselas de los partidos verdes y buena parte de las organizaciones ecologistas que se oponen. Ellos dicen que se oponen a la comercialización, pero lo que han logrado técnicamente es bajar al suelo los fondos públicos para investigación en biotecnología agroalimentaria durante estos dos programas marco que implican muchos años, implican del orden de 8 años. Consecuencia,
Pues que muchos científicos europeos han ido a otros países del mundo, a otras partes del planeta, donde esto no representaba un problema. Ya hay muchos científicos británicos trabajando en Australia, trabajando en Estados Unidos. Esto ha sido una pérdida considerable y la sociedad debe saberlo. Y que además debe saber que se ha justificado por una presión basada en falsedades, porque buena parte de lo que estos partidos dicen o estas organizaciones apuntan sobre la transgenia es radicalmente falso. Don Francisco. Yo sigo en la misma línea, con dos matices adicionales que creo que refuerzan el argumento. Uno, yo estuve presente en la primera evaluación de proyectos españoles cuando España entró en la Comunidad Europea. Yo he sido asesor científico a título personal de la Comisión Europea en ciencia y en esa época, en el primer partido de fútbol, porque no fue la Liga desgraciadamente, en el primer partido de fútbol que España jugó en esa Liga, España quedó detrás solo de Alemania y de Inglaterra, delante de Francia y de Italia, hay que decirlo. No es una medida de lo que España era en ese momento, es un partido de fútbol, no la Liga, pero es que es como cuando a un partido de segunda le gana al Barcelona, aunque sea con los suplentes, ¿no? Es decir, en la Copa del Rey, ¿no? De manera que esto ha sido así. El gran problema de España, no solo de la biotecnología, es que no hay actividad industrial equivalente, pero eso es lo último que se alcanza cuando se va hacia arriba y lo primero que se pierde cuando se va hacia abajo. Y nosotros íbamos hacia arriba y no habíamos todavía alcanzado y hemos empezado a ir hacia abajo sin haberlo alcanzado. Y ese es el problema. Sin embargo, los laboratorios españoles también hay que decir que en este campo, como en otros, pues han tenido sus resultados. Porque claro, las empresas en este campo, y ya en casi todos, porque con la globalización las sedes de las empresas están donde están, y cuando hay grandes empresas multinacionales con sede en España, pues a esas a las que hay que acusar de no fomentar la investigación en España, porque las otras naturalmente tienen un intercambio, cuanto más próximo estés al sitio donde se investiga mejor. Pero por ejemplo, un laboratorio tan pobre como el mío, pues uno de los promotores que están en la primera generación de maíces transgénicos resistentes al taladro es de mi laboratorio, es decir, no es de... lo compraron los gringos para ponerlo, ¿verdad? Es decir, nosotros hicimos las primeras ventas de biotecnología de esta moderna, porque biotecnología es todo, la agricultura es una biotecnología que lleva 10 milenios y es tan biotecnología como lo que estamos hablando. Pero en fin, para entendernos, las primeras patentes que ha vendido una universidad española se han vendido ya y se han vendido hechas aquí. Es decir, que no estamos incapacitados para ello, el clima no es favorable porque los centros de investigación y de poder industrial en este campo, como en tantos otros, están en otros sitios y tenemos que ir a vender a esos mercados. Cuando tú estás en Holanda y tienes una innovación en plantas, pues solo con llamar al tío de la esquina ya se lo has vendido. Aquí hay que ir un poco más lejos. Yo tuve que ir a Basilea muchas veces, ¿no? Don Enrique. Sí, bueno, además también señalar que independientemente de que hay menos fondos para poder investigar en biotecnología, también las medidas de seguridad que hay impuestas hacen que esas dificultades se incrementen. Es decir, actualmente la normativa vigente establece unas medidas de seguridad tan elevadas para las empresas biotecnológicas, sean públicas o sean privadas, que hacen que el mantenimiento de esas medidas de seguridad impidan poder prosperar a esas empresas. Es decir, han tenido que cerrar tras la entrada en vigor de las últimas modificaciones normativas que ha habido en temas de, ya que estamos hablando de transgénesis, bueno, pues de organismos modificados genéticamente. Han sido tan extremas las medidas de seguridad que se han impuesto, cuando hablando de seguridad deberíamos hablar de seguridad alimentaria, deberíamos hablarlo quizás de una manera objetiva. Es decir, actualmente quizás los alimentos más seguros desde la perspectiva alimentaria sean los biotecnológicos. Son los únicos que hasta este momento no se ha producido, por ejemplo, ningún daño para la salud, cuando hablando de otras agriculturas, como pueda ser la convencional, como pueda ser la ecológica, sí se han producido. Pero bueno, las medidas de seguridad son tan elevadas que provocaron que a raíz de su entrada en vigor
empresas biotecnológicas medias, pequeñas, que estaban trabajando en campos biotecnológicos, ni siquiera directamente, teniendo que ser directamente en el campo de las aplicaciones biotecnológicas de ADN, de utilización de tecnologías de ADN recombinante, sino biotecnología en general, que es muy amplia, tuvieran que soportar el incremento en su gasto que suponía el adoptar las medidas de seguridad que se han impuesto, cuando la verdad es que con las medidas que ya existían anteriormente y que se remontaban pues al año 90, era más que suficiente para garantizar no solamente la seguridad y el no daño a la salud humana ni al medio ambiente, sino también para garantizar que esos alimentos superaran todas las barreras que tenían que superar cuando no se valoraban con la misma intensidad la seguridad en otros campos de la agricultura, por ejemplo. Don Jaime. Sí, yo añadiría que lo que está frenando fundamentalmente al sector empresarial no es tanto el coste de las medidas de seguridad como la incertidumbre. Es decir, hay empresas transnacionales en este sector, hay otras que son más pequeñas, nacionales, pero también hay instituciones de capital riesgo que estarían dispuestas a invertir apoyando proyectos de menor entidad. Pero cuando estas empresas o entidades de capital riesgo conocen que para que se apruebe una planta modificada genéticamente, pues bueno, pueden pasar 10 años o pueden pasar 16, pues eso desanima a cualquiera, ¿no? Y concretamente ahora tenemos un caso que la regulación de alimentos y piensos modificados genéticamente está siendo llevado a cabo por un reglamento que está vigente desde abril de 2004, es decir, han pasado casi 3 años y no se ha aprobado todavía ninguna planta modificada genéticamente de acuerdo con este reglamento, y hay 38 solicitudes en lista, muchas de ellas habiendo completado todos los informes precisos que se piden a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y aquí viene otra cuestión, porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es una institución científica de alto nivel que se creó como respuesta a las inquietudes planteadas en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria hace unos 5 o 6 años a nivel de Unión Europea para hacer frente a situaciones como el tema de vacas locas. Y después de este tiempo que se ha puesto en marcha y está empezando a funcionar, sus dictámenes están siendo cuestionados por algunos gobiernos por cuestiones políticas. Entonces, claro, esto es muy fuerte, que alguien que quiere establecer de alguna forma un calendario para saber si su inversión en un determinado sector pues le puede o no reportar beneficios, en el momento que se introduce la incertidumbre de que no se sabe cuándo ocurrirá la aprobación, pues muchas de ellas tiran la toalla y buscan otros sectores. Hombre, es que es muy significativo en este campo también que no solamente lo que parece ser, entre comillas, una inseguridad de los productos biotecnológicos sea la certidumbre científica, sino la información que se ha recibido. Es decir, el consumidor apenas tiene información, eso le crea dudas. Y esa información viene por una desinformación social que ha existido en el campo de explicar claramente cuáles son las bases, a lo mejor, de la biotecnología. Entonces, debemos de partir que no es una incertidumbre científica, es decir, los valores establecidos por la aplicación del principio de precaución en el campo de la biotecnología están más que superados. Es decir, está comprobado que no existe que existe un riesgo muy bajo en las aplicaciones biotecnológicas. El problema es que la sociedad todavía no tiene el suficiente bagaje informativo como para poder valorar positivamente esas aplicaciones de la biotecnología. Pues vamos a paliar ese déficit informativo, porque es una pregunta que les quería plantear desde el comienzo. Estamos hablando de biotecnología y damos por sentado que todos nuestros televidentes conocen esta tecnología. Biotecnología moderna que consiste, si no está equivocado el moderador, en traspasar una característica específica, en este caso de una planta a otra. ¿Es así, grosso modo? ¿Podríamos matizarlo para que lo entienda el gran público? Yo creo que es así, grosso modo. En esencia, la mejora genética de plantas convencional en lo que consiste es en explotar mecanismos que biológicamente existen, como son la sexualidad de las plantas, para ir poco a poco seleccionando las características que más nos interesan. En el caso de la ingeniería genética, o lo que se llama biotecnología, en vez de utilizar unas técnicas de polinización o de cruce de plantas, simplemente se utilizan otras técnicas.
El objetivo final y el producto final en lo que consiste es en un individuo que después se reproduce normalmente, en un individuo que es esencialmente lo mismo que era antes, salvo por una característica que viene determinada generalmente por un gen o por un conjunto muy pequeño de genes. Que le ha sido trasplantado o cedido de otro organismo, ¿no? Introducido de un organismo en otro. La ingeniería genética permite hacer algo que la mejora genética convencional no permite, y es cruzar barreras de fecundación que podían ser de otra manera insalvables. Mediante técnicas de simple polinización no es posible introducir una característica de un animal en una planta o una característica de un cereal en una leguminosa. Sin embargo, mediante la ingeniería genética es posible tomar las partes de los genes que son responsables de determinada característica e introducirla en la especie receptora y esperar que la característica resulte conferida y seleccionar la progenie adecuadamente. Digamos que en esencia no se está haciendo nada diferente de lo que se ha venido haciendo de modo convencional. Lo que ocurre, claro, es que la precisión con la que se hace la modificación es muchísimo mayor, porque cuando nosotros estamos cruzando dos solanáceas para intentar conseguir una nueva variedad de tomate que sea más resistente a determinado insecto o depredador, lo que estamos haciendo es cogiendo dos genomas completos, diferentes, mezclándolos, agitando la muestra y obteniendo una gran colección de individuos diferentes entre los que vamos a intentar seleccionar el que nos parezca más adecuado. Pero claro, con los genes que confieren la característica que nos interesa, se pueden arrastrar otros muchos que quién sabe qué va a pasar con ellos. Con la ingeniería genética, en vez de mezclar dos genomas, lo que hacemos es coger un genoma, dejarlo como foto fija e introducir una muy pequeña cantidad de información genética que en principio va a modificar solamente la característica en la que nos estamos fijando. Evidentemente, como esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues una vez que se realiza esta operación hay que tomar una serie de precauciones, hay que hacer una serie de estudios posteriores para ver que se ha insertado lo que queremos que sea insertado, que funciona como pensamos que funciona, que es estable esa característica que hemos introducido y que esa característica pues no supone ningún peligro ni para el consumidor que tome el alimento ni para otras especies vegetales o otras variedades vegetales que se puedan cultivar en la proximidad de la nuestra. Por tanto, la aplicación de la biotecnología posibilitaría, en el caso de la especie humana, el elegir el color de los ojos de un sujeto y en una planta, por ejemplo, mejorar el sabor de un producto como puede ser un tomate. ¿Eso es correcto? A ver, yo escuchaba, voy a cambiar un poquito el tercio, porque es que escuchaba a Carmen ahora mismo y yo creo que si hay personas que nos escuchan posiblemente esté hablando en chino. Porque tenemos un problema más, y es que la gente no sabe nada de biología, o se sabe muy poquito. Lo digo esto porque, claro, hablamos de genes y es que ya la gente no sabe ni siquiera lo que es un gen, ni cómo funciona. Entonces, explicarles a alguien cómo se hace ingeniería genética, pues es poco menos que explicarle a alguien cómo se hace un motor de Fórmula 1 si ni siquiera sabe. Pero una sabe. aplicación práctica de esa ingeniería genética. A donde quiero ir a parar es que para que la gente pueda entender bien lo que es la ingeniería genética y lo que significa la tecnología y pueda apreciar el valor que tiene, el riesgo que tiene, las aplicaciones que tiene, hay que volver a la esencia, que es la escuela, y enseñarle a los niños qué es un gen. El otro día, en una encuesta que hacíamos en un máster de biotecnología a pie de calle, con micrófono en la mano y con una videocámara, cerca de unos almacenes, grandes almacenes comerciales, a la gente se le preguntaba: oiga, ¿y usted cuando come tomates, cuándo come genes? ¿Cuándo es un tomate transgénico o cuándo es un tomate no transgénico? Dicen: no, hombre, yo solo como genes cuando como tomates transgénicos, los otros tomates no tienen genes. Entonces yo decía, bueno, personas que eran estudiantes universitarios, muchos de ellos, que estaban haciendo ingenierías de caminos y de aviones y de todo, ¿cómo puede ser
que esa persona no conozca lo que es un gen, ni que come genes todos los días cuando se come un tomate. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a la gente lo que es la ingeniería genética si ni siquiera sabe que cuando se come un tomate se come un gen? Entonces, hay un fallo de base en la escuela, es que a la gente no se le enseña cómo es la vida, cómo funciona la vida y cómo son las herramientas vitales, esto de cómo se cruzan las especies y demás. Tienen una idea muy difusa que al final nos hace muy difícil llegar con la tecnología. Don Francisco. Yo no quería que se quedara en el aire la última frase del moderador en lo de los ojos azules. Quiero dejar clarísimo que primero, no se sabe cómo hacer ingeniería genética con seres humanos. Punto 1. Segundo, no es deseable hacer ingeniería genética con seres humanos. Punto 3, está extremadamente prohibido y nadie en su sano juicio lo va a intentar, salvo una secta que ya hay por ahí que ha dicho que varias veces que tenía hombres clónicos y hombres transgénicos, pero es mentira. Lo que sí se puede hacer, y hasta las noticias recientemente, por ejemplo, de un instituto en Valencia, es seleccionar un embrión que no tenga un defecto que tienen los padres, por ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad que yo he conocido de cerca por un pariente próximo y es trágica, ver que un niño del cual no se había sospechado nada de pronto desarrolla unos síntomas que son mal diagnosticados, hasta algún médico más familiarizado con esa enfermedad lo detecta y sin solución, ¿verdad? Y por tanto sus padres son portadores del gen, aunque no lo hayan manifestado. Seleccionar entre su futura descendencia embriones que no lleven esa tragedia encima, porque ahí lo que se requiere es una capacidad analítica de averiguar qué embriones llevan y qué embriones no llevan. Entonces no conviene mezclar al hablar de biotecnología al ser humano, porque ahí estamos hablando de otra cosa a la cual pues creo que es tabú y debe ser tabú en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos. No en otro programa madre, pero sí en otros aspectos. En otro programa digo que abordaremos esa posibilidad. Sí. Don Daniel. Yo quería contestar la pregunta pero un ejemplo de ingeniería genética. Pues seguro que entre los espectadores hay muchos diabéticos. Pues un ejemplo es la insulina que se tienen que inyectar todos los días. Está hecha con la misma ingeniería genética que los maíces o los tomates que hemos estado hablando aquí. Se ha evaluado igual de estrictamente esa insulina como desde el punto de vista alimentario se han evaluado estos productos de la biotecnología de alimentos. ¿El problema cuál es? Pues algo que antes ha incidido Enrique, y que es que algo que debía ser estrictamente un debate técnico se ha convertido en un debate ideológico, donde lo que se cuestiona es el modelo agrícola y los transgénicos son la excusa. Yo aún iría más allá. Yo creo que es paradójica la situación de Europa en comparación con la situación en otros países del planeta como Latinoamérica o como el sudeste asiático, donde desde luego esto no se lo cuestionan en ese plano de un debate ideológico. Y eso es algo que me gustaría también que comentáramos, ¿no? Por ejemplo, hace apenas 3 semanas se publicaron los datos de cultivos transgénicos en el año 2006 en el mundo. En global crecieron un 13% la superficie mundial cultivada de transgénicos con respecto al año anterior. Ya hemos pasado de 100 millones de hectáreas. Pero cuando ves cuánto creció en los países del primer mundo y cuánto creció en países del tercer mundo, resulta que en el 2005 al 2006 en países del primer mundo solo creció un 6% y en los países pobres un 22%. Y el 40% de la superficie mundial cultivada de transgénicos y el 90%, son más de 9 millones de agricultores que usan transgénicas, no son agricultores de la Unión Europea, son agricultores de países pobres. Esto se está convirtiendo, afortunadamente, en una agricultura de los pobres. Y eso Europa cierra los ojos y no lo quiere ver, porque está en un debate ideológico distinto. A pesar de que sean más caras esas semillas es que eso es una falsedad. Es que eso es una falsedad. Vamos a ver. Mire, datos de Argentina. En la última campaña que en Argentina se cultivó soja convencional, no transgénica, a cualquier agricultor argentino le costaba $182 plantar y llevar a término una hectárea. Cuando llega la soja transgénica, teniendo que comprar la semilla, que ahora le explicaré, y teniendo que pagar el herbicida glifosato, hoy le cuesta $117 por hectárea, $65 más. ¿Qué agricultor no va a coger esta tecnología? Pero es que además la falsedad de que es esclavo de la semilla, la realidad es que, por ejemplo, en India, el 5% de la semilla transgénica de algodón que se cultiva es
comprada directamente a las multinacionales del sector. El 95% se la están produciendo los propios agricultores. Y en Argentina los datos que manejaba el año pasado la Secretaría de Agricultura argentina era que solo el 18% era legal, es decir, vendida por la multinacional. El 82% restante era semilla producida por los propios agricultores. Es decir, en todo esto hay mucha rumorología y mucho debate ideológico. Yo solo quiero acabar diciéndole unas cosas. A mí lo que me enfada como europeo, como español, es que en esta parte del planeta hemos llegado a la conclusión de que ser antitransgénicos es de izquierdas o que los transgénicos son de conservadores y de derechas y las células troncales embrionarias de izquierdas. No es verdad, son desarrollos tecnológicos y hay que quitarles la broza política que ensucia mucho, hay que discutir el debate técnico. Doña Carmen, cierra usted con 10 segundos. 2 segundos. Abundando en lo que acaba de decir Daniel, a mí me parece una insensatez que no nos basemos en datos científicos para tomar las decisiones políticas. Y creo que los gobiernos progresistas y las personas progresistas son aquellos que hacen lo mejor que pueden en cada momento. Y creo que en el tema de la biotecnología le falta un impulso, pero muy serio, a este país para admitir. Es hasta aquí tiempo que hoy les ha ofrecido el programa titulado Biotecnología española en el año de la ciencia, los alimentos del siglo XXI. Un tema apasionante, hemos aprendido nuevas cosas, nuevos conceptos sobre organismos modificados genéticamente, sobre ingeniería genética, sobre seguridad alimentaria, pero entendemos que es un tema que sigue suscitando muchas dudas y que seguramente en el futuro volveremos a abordarlo. Han estado con nosotros, hemos contado con la presencia de los siguientes invitados. Don Francisco García Olmedo, don José Luis García López, doña Carmen Fenol Gómez, don Daniel Ramón Vidal, don Enrique Marín Palma y don Jaime Costa Vilamayor. Escríbanos a nuestro apartado de correos o háganos llegar un correo electrónico con sus comentarios, propuestas y sugerencias. Ya saben que para nosotros ustedes son imprescindibles. Gracias, hasta siempre. Padilla, ¿su trabajo de Shakespeare? No tenía muy claro qué era lo que había que hacer. ¿Podía usted haber llamado a alguno de sus compañeros? No tiene las llamadas a móviles gratis. Sí, pero como no tenía el libro... Pero sí tiene Aula 365. Lo que pasa es que lo he perdido. ¿Y el disco duro virtual? Padilla, además de ser tu profesora, soy tu madre. Y en casa ya sabes el ADSL que tenemos. El ADSL de Movistar sigue dándote mucho más. Si aún no lo tienes, date de alta por 19,9 al mes. Llama ya al 1004. Movistar. Compartida. La vida es más. Este año solo nos han escrito una línea en la guía Repsol. Necesitamos ideas. ¿Y José Miguel? Claro, el de Repsol. Mira, José Miguel, nuestra nueva suite. Digna de un hotel superior y precio reducido. Y trato familiar, mamá. ¡Ya tenemos 5 líneas! Guía Repsol, hecha por la ilusión de muchos, para que la disfrutemos todos. Me da miedo ver cómo mi taller se está parando. Santi, fírmame, que me debes 6 meses de recambio. Necesito pagar a proveedores y ofrecer más servicios, pero supone un esfuerzo que no puedo asumir. En ICO ofrecemos financiación para continuar con sus proyectos. No dejes que tu negocio se pare. Si eres autónomo o empresario, tú también cuentas con las líneas ICO. ICO, Gobierno de España.